Hola a todos. Por fin estamos de vuelta con la segunda temporada de IA para Todos. Lamentamos profundamente el retraso que hemos tenido con el lanzamiento de este primer episodio. Por dificultades técnicas no pudimos empezar la temporada el 7 de febrero como estaba planificado y nos hemos tenido que demorar hasta el 21. Así pues, me disculpo de parte de todo el equipo. Espero que nos hayáis echado mucho de menos y queremos que sepáis que estamos de vuelta con temas muy interesantes para los próximos programas. En ocasiones solemos usar metáforas etéreas como la nube, el algoritmo o la red neuronal, conceptos que sugieren que la inteligencia artificial es una especie de recurso infinito, omnipresente y casi mágico, pero la realidad es radicalmente opuesta. La IA es, ante todo, una industria manufacturera pesada, probablemente la más compleja, costosa y geográficamente concentrada que ha construido el ser humano en toda su historia. En este episodio vamos a diseccionar la cadena de suministro real, que hace posible que exista un modelo como GPT, Gemini o Claude. No vamos a hablar de magia, sino de ingeniería extrema. Vamos a hablar de litografía ultravioleta que vaporiza metal a temperaturas solares, de empaquetado avanzado de silicio que desafía la física y de la química de polímeros que se fabrica en, literalmente, un solo país del mundo. El objetivo de hoy es entender la estructura de costes y riesgos que hay detrás de vuestra pantalla. Vamos a analizar las 5 capas de este ecosistema, bajando desde el software hasta la física de materiales para comprender por qué la economía digital global es una pirámide invertida que se balancea sobre la estabilidad de apenas media docena de empresas. Así pues, empezamos el descenso en este iceberg de silicio y su entramado empresarial. Episodio 26. El iceberg de la IA. La frágil cadena de suministro que sostiene el futuro. Nivel 1. La capa de aplicación y la captura de valor. El nivel 1 es el que todos conocemos, la capa de software y servicios. Aquí operan los nombres que ocupan los titulares: OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Perplexity o Microsoft. Es la capa visible del iceberg y, curiosamente, donde se está librando la batalla comercial más feroz por nuestra atención. Sin embargo, desde un punto de vista industrial, esta capa tiene una particularidad fascinante y peligrosa. Es intensiva en capital, pero carece de activos físicos críticos. Empresas como OpenAI o Anthropic diseñan las arquitecturas de redes neuronales, los famosos transformers, y entrenan los modelos, pero no poseen la infraestructura física para ejecutarlos. Es crucial entender la distinción entre captura de valor y resiliencia operativa. Estas empresas capturan un valor inmenso del usuario final y alcanzan valoraciones bursátiles de cientos de miles de millones de dólares, pero su operatividad depende al 100% de proveedores externos. Si mañana se cortara el acceso a los centros de datos, OpenAI no tendría forma física de entregar su producto. Son, en esencia, arquitectos de software brillante que viven de alquiler en superordenadores ajenos, y eso nos lleva directamente a los caseros de esta industria. Nivel 2. Infraestructura cloud y computación especializada. Aquí entramos en el terreno de los hyperscalers, Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Históricamente, estas empresas eran los trasteros digitales del mundo, vendiendo almacenamiento y servidores web genéricos. Pero la IA ha forzado un cambio tectónico en su infraestructura. Entrenar un modelo de vanguardia no se puede hacer en servidores normales, requiere clústeres masivos de computación paralela. Para que os hagáis una idea de la escala, estamos hablando de instalaciones que consumen tanta energía como una ciudad pequeña, del orden de gigavatios, repletas de decenas de miles de unidades de procesamiento gráfico conectadas entre sí. No es solo tener ordenadores, es tener una red eléctrica propia y sistemas de refrigeración líquida industrial. Y aquí hay un matiz interesante que está ocurriendo ahora mismo en el mercado. La aparición de las neoclouds, como CoreWeave o Lambda Labs, son empresas que han nacido exclusivamente para la IA. A diferencia de Amazon o Google, no alojan webs ni bases de datos corporativas antiguas, solo alquilan potencia bruta de cálculo. Su ventaja es que ofrecen acceso a las GPUs sin las capas de virtualización, que ralentizan el proceso en las nubes tradicionales. Esto es relevante porque nos indica que la computación se está especializando al extremo. Ya no basta con la nube genérica, hace falta una infraestructura diseñada específicamente para mover tensores matemáticos a velocidades absurdas. Nivel 3. Arquitectura lógica y el ecosistema CUDA. Llegamos al nivel 3, el diseño de los chips. Aquí es donde Nvidia mantiene una cuota de mercado superior al 90% en entrenamiento de IA.
Es, a efectos prácticos, un monopolio técnico, pero quiero que vayamos más allá del titular. ¿Por qué es tan difícil competir con Nvidia? ¿Por qué gigantes como Intel o AMD llevan años intentando alcanzarles sin éxito? No es solo una cuestión de potencia bruta en el hardware. AMD puede fabricar chips teóricamente igual de potentes, la clave está en el foso de software. Hace casi 20 años, Nvidia creó CUDA, una plataforma que permitía programar sus chips gráficos para tareas matemáticas generales. Durante casi 2 décadas cultivaron una comunidad académica y científica que construyó todas sus herramientas sobre esta base. Hoy, prácticamente todo el código de IA del mundo, desde PyTorch hasta TensorFlow, está optimizado nativamente para CUDA. Esto genera un efecto de red brutal y un lock-in tecnológico. Para un competidor no basta con hacer un chip mejor y más barato, tiene que convencer a millones de ingenieros para que desaprendan su flujo de trabajo y aprendan un nuevo idioma de programación desde cero. Además, hay un riesgo estructural. Nvidia es una empresa sin fábrica. Ellos son los arquitectos, diseñan la arquitectura lógica, cómo se ordenan los transistores, cómo se gestiona la memoria, pero no tocan el silicio. Envían esos planos digitales, que valen billones de dólares, a una fundición externa para que se hagan realidad. Y es aquí donde la cadena de suministro se estrecha peligrosamente hacia un solo punto geográfico. Nivel 4. Manufactura avanzada y memoria. HBM. Este es el cuello de botella físico más crítico de la economía moderna, el nivel 4. Aquí abandonamos los bits y entramos en el mundo de los átomos. Empecemos por el cerebro, la GPU. La fabricación de los chips de 3 y 5 nanómetros que usa Nvidia está monopolizada de facto por TSMC en Taiwán, pero el problema técnico actual no es solo imprimir el chip, sino empaquetarlo. Hablamos de una tecnología llamada CoWoS, Chip on Wafer on Substrate. Imaginad que el chip lógico es el procesador y la memoria es su biblioteca. Si están lejos, el procesador pierde tiempo yendo a buscar datos. CoWoS permite coser microscópicamente el procesador y la memoria en una misma placa de silicio, permitiendo que la información fluya casi instantáneamente. TSMC es de las pocas compañías que domina este proceso a escala industrial y actualmente es el verdadero embudo de la IA. No faltan chips, falta capacidad para empaquetarlos con esta técnica avanzada. Y luego está la memoria en sí. Un chip de IA es un monstruo hambriento de datos. Para alimentarlos se usa la memoria HBM, High Bandwidth Memory. No es la memoria RAM plana de vuestro portátil, es una memoria apilada verticalmente en 3D, capa sobre capa, conectada por miles de vías microscópicas llamadas TSV. Aquí el líder no es el gigante Samsung, como muchos pensarían, sino la surcoreana SK Hynix, que controla la gran mayoría del mercado de HBM de última generación, validada por Nvidia. Sin estos módulos específicos, el chip H100 más potente del mundo se queda hambriento de datos y su rendimiento cae en picado. Así que tenemos una dependencia doble en Asia Oriental. La lógica se hace en Taiwán y la memoria en Corea del Sur. Ambas zonas de alta tensión geopolítica. Nivel 5. Litografía, óptica y materiales avanzados. Finalmente llegamos a la base del iceberg. El nivel 5, aquí es donde la ingeniería roza los límites de la física teórica. Para fabricar estos chips con transistores del tamaño de una cadena de ADN, necesitamos maquinaria que opere a escala nanométrica. El actor principal es ASML en los Países Bajos. Son los únicos fabricantes en el planeta de máquinas de litografía ultravioleta extrema. No hay alternativa. Para que entendáis la complejidad de ciencia ficción de estas máquinas, tienen que dibujar líneas de apenas unos átomos de ancho. Para ello, generan luz vaporizando gotas microscópicas de estaño fundido. Escuchad el proceso. Una máquina dispara una gota de estaño. Un primer láser la golpea para aplanarla en forma de tortita. Inmediatamente un segundo láser de CO2 de alta potencia, fabricado exclusivamente por la alemana Trumpf, la golpea con una fuerza brutal para convertirla en plasma. Esto ocurre 50.000 veces por segundo. Esa luz ultravioleta generada por el plasma debe ser dirigida con una precisión absoluta hacia la oblea, y aquí entra Carl Zeiss SMT, también en Alemania. Ellos fabrican los espejos ópticos del sistema. Son espejos tan increíblemente planos que se dice que, si escaláramos uno al tamaño de la superficie de la Tierra, la irregularidad más grande sería menor que el grosor de un cabello humano. Nadie más en el mundo tiene la capacidad de pulir vidrio a este nivel de perfección. Pero hay un último eslabón, a menudo olvidado y crítico, la química. Para imprimir con esa luz, las obleas de silicio deben estar recubiertas de unos químicos fotosensibles llamados fotorresistores. Este mercado es un oligopolio controlado casi al 90% por un puñado de empresas japonesas como JSR Corporation, Tokyo Oka Kogyo y Shin-Etsu.
La pureza requerida es tal que se mide en partes por billón. Una sola impureza puede arruinar meses de producción. Al analizar estas 5 capas, la imagen que emerge es muy distinta a esa nube etérea del principio. Vemos una estructura industrial rígida, jerárquica y profundamente interconectada, donde la redundancia es casi inexistente. La inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy, depende de una coreografía perfecta: diseñadores de software en California, fundiciones en Taiwán, fabricantes de memoria en Corea, fabricantes de maquinaria en Holanda, ingenieros ópticos en Alemania y químicos en Japón. Si uno solo de estos actores falla, la música se detiene. La pregunta estratégica para esta década no es solo quién tiene el mejor modelo de lenguaje o el chatbot más ingenioso. La verdadera pregunta es quién puede garantizar la estabilidad de esta cadena de suministro ante las tensiones geopolíticas actuales, ¿no? ¿Es sostenible que la infraestructura crítica que definirá el siglo XXI dependa de puntos únicos de fallo tan específicos y vulnerables? Os invito a reflexionar sobre la fragilidad de este gigante. En las notas del episodio os dejaré referencias a los conceptos técnicos que hemos tratado hoy, como la litografía ultravioleta, el empaquetado CoWoS o la memoria HBM, por si queréis profundizar en la física que mueve el mundo. Gracias por escucharnos en este primer episodio de la segunda temporada. Recuerda seguirnos en Spotify, así como en YouTube, en donde además colgamos contenido todas las semanas con nuestros videotutoriales de la enciclopedia de la IA. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.